Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Como siempre os recuerdo, podéis encontrarme en Instagram como Salitre en Vena y ahí comentarme qué os está pareciendo o si tenéis alguna idea o duda sobre todo lo que hablamos. Y bueno, un poquito, la verdad es que últimamente estoy recibiendo muchos mensajes y yo estoy encantado de poder echar una manita. Así que bueno, os lo vuelvo a decir, que me tenéis a vuestra disposición para cualquier consulta. En el podcast de hoy vamos a retomar un poquito el tema del kitesurf y hoy vamos a dedicárselo a la gente que está pensando en iniciarse y que, bueno, tiene muchísimas dudas y dudas pues muy comunes, ¿no? Antes de comenzar con este deporte. El kitesurf, al final, como sabéis, es un deporte en el que llevamos una cometa y nuestra tabla y gracias a ello pues podemos propulsarnos y estar haciendo, bueno, pues navegando o como habréis visto, haciendo saltos y maniobras en el aire que son espectaculares. Claro, cuando la gente ve eso, lo primero que piensa es: ¿necesito mucha fuerza o necesito habilidades especiales para iniciarme? Sin duda, cualquier experiencia que traigáis al deporte o un estado físico óptimo os va a ayudar para tal vez avanzar un poquito más rápido en ciertas etapas del aprendizaje del kite. Pero a grosso modo no es un deporte que necesite ni conocimientos específicos de navegación a vela, ni un estado físico especial, y mucho menos pues tener, ya os digo, bagaje de cualquier otro deporte. Es un deporte que se puede adaptar para todos. Tenemos tablas de muchos tamaños, tenemos cometas de muchos tamaños y es muy sencillo que cualquier tipo de material se adapte a cualquier persona y a su evolución, ¿no? En ese momento. Ahora bien, ¿se necesita dar una clase? Pues rotundamente sí. Es imposible. Sobre todo es muy peligroso que aprendáis de forma autodidacta este deporte. Pensad que se junta por un lado el control de la cometa y por otro lado ya un poco la puesta en marcha en el mar, ¿no? Entonces es muy sencillo perder el control del kite y ya no es que sea peligroso para vosotros, sino que es peligroso un poco como peligro público la práctica con desconocimiento, ¿no? Entonces yo os recomendaría sin duda que buscaseis una escuela, unos profesionales que os puedan enseñar este deporte y aprendáis pues los conceptos básicos que tiene para iniciarse y de esa forma pues que la progresión sea sobre todo segura y no tengáis ningún susto en esto, ¿no? Claro, la media ronda los 3-4 días las clases de kitesurf, ¿no? Una persona que no ha dado 3-4 clases pues aún no tiene el nivel básico para poder hacer una práctica por lo menos de forma autónoma. Al final el gran objetivo del curso de kite no es que salgáis navegando, es que tengáis el control básico de la cometa, un poco los movimientos que debemos conocer y que esto se pueda poner en práctica en el mar con unos conocimientos básicos también sobre deslizamiento. Entonces, al final del curso el objetivo principal es que podáis practicar por vuestra cuenta más que, bueno, pues el que consigáis navegar, ¿no? Por otro lado, podemos ver que mucha gente cree que esto se puede aprender en cualquier sitio y en cualquier momento del año. Yo os recomendaría que os informaseis bien en qué épocas tenéis mejores vientos. Al final no puedo dar un dato específico porque está empezando a escucharnos gente de todo el mundo, entonces no puedo daros un dato específico, pero sí que puedo deciros que en caso de que tengáis confianza o algún conocido dentro de la zona donde vayáis a comenzar, pues un poco informaros de en qué momento del año pues tenéis más continuidad de viento, ¿no? Al final el gran problema, como os digo, es que es un deporte que requiere muchos aspectos técnicos, de control de cometa, deslizamiento, etcétera, y que cuanta más continuidad demos a nuestra evolución al principio, antes vamos a aprender, ¿no? Un fallo típico que podemos tener al principio es dar una clase, que pasen 2-3 semanas, dar otra clase, entonces estamos invirtiendo mucho tiempo en recordar
y se nos van quedando cositas que al final pues nos cuesta más aprender, que sí, tengo muchos días seguidos de clases y entonces claro, al ir todo fresco pues un poco aprendo mejor el deporte, ¿no? Entonces, bueno, un idílico sería viajar a algún sitio donde tengamos vientos continuos, alisios, algo así, ¿no? Y estemos pues en una semana de kite camp y aprendamos el deporte, ¿no? Yo estuve en Egipto, era un sitio espectacular para aprender. Estuve en Brasil, igual teníamos viento todos los días. Entonces sitios así hacen que en 5, 6, 7 días ya estés empezando a deslizar y tengas un control básico para luego, bueno, pues cuando estéis en vuestras playas practicar de forma más segura, ¿no? Ahora bien, ¿cómo elegís la escuela? Yo os recomendaría que vieseis un poquito sus reseñas, sus referencias y ver si están reguladas por algún tipo de federación, ya sea autonómica, nacional o internacional, y que pues su enseñanza esté un poco reconocida, ¿no? Los métodos que utilicen estén reconocidos, pues un poco para que sea una práctica real, ¿no? Una práctica en la que tiene unos objetivos operativos a cumplir y que no sea pues hacer por hacer, ¿no? Que hay mucha gente que se cree que al saber un deporte puede explicártelo y enseñártelo y no es así. Al final la mayoría de profesionales de la enseñanza no son profesionales deportivos. Tal vez no tienen unos logros deportivos increíbles, pero sí que tienen un bagaje o tienen una forma de explicarse que puede hacer que conectemos y nos enseñen muy bien los deportes, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, os recomendaría un poco que os dejéis recomendar y que busquéis bien en algún sitio donde tengan implementada una metodología muy buena, ya que no es un deporte a tomarse la broma. En el caso de equipamientos, por lo general las escuelas os deberían proporcionar todo, entonces no necesitáis nada más que vosotros para dar una clase de iniciación, ¿no? Yo os recomendaría, como os digo, pues que os informéis bien, ¿no? ¿Qué tipo de materiales utilizan? Si están muy obsoletos o son actuales. Si realmente los monitores tienen certificaciones, porque son cositas que va a dar mucha calidad, ¿no? No os compréis nada antes de hora, no compréis material, no compréis un arnés, nada, porque realmente hasta el final del curso no tienes una sensación de si el kite era lo que ibas a esperar. Pensad que un poco las primeras sensaciones de lo que es en sí el deslizamiento llegan entre el tercer, cuarto día, por lo menos de una forma controlada. Al final un monitor os puede dar una clase express y que al segundo día, pues bueno, tengáis algún tipo de deslizamiento con la tabla, pero probablemente esa persona se está adelantando a lo que sería vuestra evolución y un poco vuestra línea en la que pues deberíamos asentar muchos conceptos básicos antes de pasar a en sí lo que es ponerse la tabla, ¿no? Deberíais aprender, como os digo, a volar la cometa de forma autónoma, cómo se aterriza, cómo se despega, cómo se realizan ciertos arrastres por el agua, frontales, laterales, para un poco pues manejar bien nuestra cometa, si nos caemos y perdemos la tabla, cogerla, ¿no? Entonces, como os digo, tenéis que aprender un montón de maniobras técnicas, sobre todo de control de cometa, en la que eso os dará, como os digo, una autonomía para aprender. Os recomendaría sobre todo que buscaseis, en el momento que os desprendáis del monitor, tengáis total seguridad, por lo menos del montaje del kite, de cómo levantarlo y de cómo volarlo. Creo que ese es el punto en el que ya alguien puede comenzar a disfrutar del deporte, sobre todo para que no entréis al agua con esa sensación de ansiedad y de miedo que puede dar el conectarte a la cometa y tú solo ser el que se está enfrentando a ella, ¿no? Entonces, buscar ese punto en el que tenéis confianza suficiente y el ir a practicar no es un momento de ansiedad, ¿no? De agobio. Ya por último comentar que tener claro que no es un deporte económico. Voy a hablar en euros porque no sé el cambio a otras monedas cómo estaría, pero no es un deporte económico, ¿no? Pensad que
para una iniciación deberíamos gastarnos en torno a los 300-400 euros en un curso, que al final son unas 3, 4, 5 sesiones con instructor. Y luego, una vez hemos terminado el curso, tendremos que hacer una inversión en un equipo que os recomendaría que ronde más o menos los 1.000 euros en cuanto a lo que es un equipo completo, ¿no? Una cometa, una barra, tu hinchador, el arnés y la tabla. Al final, pensad que iniciarnos en el kitesurf puede subir en torno a eso, ¿no? Unos 1.500 euros para comenzar a dar nuestra clase y una vez hemos terminado la clase, pues avanzar en el deporte, ¿no? Entonces, si no disponéis de ese dinero, yo os recomendaría que no hicieseis el curso, ya que pues es un deporte, sobre todo es una enseñanza que se olvidan muchos detalles importantes en el tiempo. Entonces, si tenéis pensado dentro de 3 o 4 meses disponer de ese dinero para poder comprar un equipo, pues bueno, esperar esos 3 o 4 meses para iniciaros en el deporte, ya que si no, vamos a hacer una clase, se nos va a olvidar muchas cosas y luego pues claro, puede pasar que compremos nuestro equipo, comencemos a volarlo, hemos olvidado cosas y tengamos un accidente o provoquemos un accidente que puede ser bastante peor, ¿no? Sí que también es muy recomendable, una vez vais a practicar de forma autónoma, el que tengáis algún tipo de seguro de responsabilidad civil o accidentes. En España tenemos la suerte de tener federaciones, las cuales pues tienen seguros muy buenos a la hora de que si provocamos o tenemos un accidente, pues pueden cubrir el estropicio que hayamos hecho, ¿no? Y entonces, bueno, de esa manera estar también curados un poco en salud. Así que bueno, sin más, espero haber resuelto muchas de las dudas que tenemos al principio en el kite. Y bueno, sin más, cualquier cosa que pueda haberse me olvidado, comentármela en el post o incluso mandarme un mensaje directo y la resolveré encantado. Así que sin más, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.